Un saludo cordial, estimados estudiantes. Vamos a conversar acerca del monitoreo de la epidemia COVID-19 después de un año transcurrido en Chile. O sea, vamos a analizar la ola epidémica que se observó desde marzo del año 2020 a marzo del año 2021. Por supuesto, ya estamos a 7 meses, digamos, de haber cerrado este año de ola epidémica, y lo que ocurrió desde marzo del 2021 hasta nuestros días lo vamos a discutir en el foro que vamos a tener a continuación de esta clase. Así que, si me permiten, comparto pantalla. Bien, fundamentalmente, cuando una epidemia tan asiaga como esta parte, lo primero que deberíamos hacer es tener una primera aproximación a cuántos contagios podríamos obtener. Para ello hay que esperar, más o menos en términos locales, un volumen de información que nos permita hacer estadísticas más o menos precisas. Al 2 de marzo del año 2021, en Chile ya se habían acumulado 921.796 casos. Entre paréntesis, a nuestros días ya andamos cerca de 1.700.000 casos, lo que, lo que implica, digamos, que la ola del año 2021 fue muchísimo más cruenta que la del año 2020. Entonces, esta diapositiva además muestra los rangos etarios de los contagios, y observamos que fundamentalmente la gran masa de contagios se ha producido sistemáticamente entre los 20 y los 65 años. Respecto de si hay alguna predilección del virus por atacar a hombres o mujeres, la verdad es que no, que en general se ha mantenido que el 50% de los contagios corresponden a hombres, y por supuesto el otro 50% a mujeres, y aquí teníamos las cifras, como les insisto, a marzo del año 2021. Para poder calcular la cantidad de susceptibles, eh, y, y no solamente eso, sino que los probables contagios, lo que se hizo fue aplicar la proporción de contagiados por rango etario a la proyección de población que tiene el país según el Instituto Nacional de Estadística. Es decir, por ejemplo, de 0 a 4 años, a marzo del 2021 se habían registrado 19.510 contagios, de 5 a 9 años 19.281, y así sucesivamente. Por lo tanto, estas cifras divididas por 921.796 nos estaba dando la proporción de contagio, y así, al aplicar la proporción de contagio a la población del país, podíamos calcular los contagios esperados, y así entonces se entregaba un número que durante al menos el año 2020 e inicios del 2021 no cambió mucho como proyección, y era alrededor de 1.289.828 contagios esperados, y es en realidad lo que uno podría considerar que en Chile es el tamaño de una ola epidémica asociada, digamos, a un año calendario al menos. ¿Mm? Por, por un problema de registros, ya sea de infectados, fallecidos, etcétera, etcétera, eh, sistemáticamente en Chile se ha producido que hay un sesgo de información, y este sesgo de información fundamentalmente hace de que haya un subregistro de infectados
los días martes, ¿sí? Y en términos de fallecidos lo mismo, martes y miércoles, ¿no es cierto? De modo tal que la mayor tasa de reporte ya se empieza a producir fundamentalmente los días jueves, viernes y sábado, como muestran estas tablas. Para, para subsanar el problema, este sesgo de información, de ahora en adelante lo que haremos es analizar la epidemia considerando como unidad de tiempo una semana, de modo tal que si consideráramos la semana, estos sesgos de información quedan completamente absorbidos. La epidemia en Chile se inauguró el 3 de marzo del 2020 y eso fue un día lunes, y esa es la razón por la cual en mis cálculos y estimaciones considero la semana de lunes a lunes. Así, al 1 de marzo del 2021 se habían recorrido exactamente 52 semanas y los gráficos entonces muestran qué es lo que había ocurrido en términos de la curva de incidencia de casos acumulados y por otro lado la curva de casos incidentes o como curva epidemiológica que ya a marzo había mostrado dos olas tremendamente marcadas e insinuaba una tercera ola. La primera ola se produjo en junio del año 2020, la segunda ola en enero del año 2021 y ya se insinuaba entonces una tercera ola que se iba a inaugurar en marzo y fue, eh, fue aplacada un poco en mayo, pero esta ola después de mayo vino la ola más cruenta, más aciaga, que tuvo su expresión máxima por ahí, por la segunda semana de junio del 2021, a la cual nos vamos a referir, como te digo, un poco más largamente en la exposición que haremos a continuación. Hay fundamentalmente un factor de crecimiento o razón de incidentes de la epidemia que sirve para monitorear si ella en un instante está creciendo, se está manteniendo o viene en un decrecimiento. Y este factor de crecimiento de la epidemia, también conocido como R efectivo, ¿no es cierto?, es la cantidad de casos incidentes que se registran en una unidad de tiempo dividido por los casos incidentes que se registran en la unidad de tiempo inmediatamente anterior. Como les señalaba anteriormente, como en nuestros cálculos esto estaba hecho en base a una semana, este R efectivo que vamos a empezar a ver más adelante está hecho sobre la unidad de tiempo semanal. O sea, estamos diciendo en cuánto crece o se contrae la epidemia por semana. Por supuesto que cuando la epidemia está en crecimiento, ¿no es cierto?, al dividir los incidentes de una cierta unidad de tiempo por los incidentes de la unidad de tiempo inmediatamente anterior, vamos a conseguir un R efectivo que es mayor que 1. Cuando la curva epidémica está alcanzando su pic, ¿no es cierto?, lo que vamos a observar que entre dos unidades de tiempo consecutiva hay poca diferencia en la frecuencia y este R efectivo va a tender a ser 1 y cuando la epidemia baja lo que tenemos es que las incidencias a un cierto tiempo t son menores a lo que ocurría a un tiempo t menos 1 y por lo tanto este R efectivo es menor que 1 y probablemente este sea uno de los indicadores más importantes para saber entonces cómo se está comportando la epidemia. Por supuesto entonces que el área roja que vemos en este gráfico están expresados con estos R efectivos en rojo. Cuando estamos en una etapa de estabilización, como usted puede ver, el R efectivo tiende a pulular en torno al 1 y cuando estamos en una baja, el R efectivo empieza a ser
sistemáticamente menor que 1. ¿Qué ha pasado en Chile con el R efectivo? Entonces, aquí tenemos la evolución desde la semana que se clausuró el día 9 de marzo del año 2020 hasta la información que contiene esta presentación que, como te insisto, es la historia de un año de pandemia. Y aquí entonces observamos que la epidemia en Chile se inauguró con un R efectivo de 4. Esto además de decir que la epidemia empezó a crecer a razón de un aumento de, de un 400% por semana. Esto también indica que por cada caso encontrado, encontrado era capaz de contagiar a 4 personas más y así sucesivamente. Y así entonces, cada vez que el R efectivo crece, quiere decir que estamos en una epidemia en crecimiento, o sea, con R efectivos mayores que 1, y entonces en la primera ola del año 2020 observamos R efectivos que estuvieron mayores que 1 justamente hasta el inicio de la tercera semana de junio, que es cuando se observa este pic de la curva epidemiológica, ¿no es cierto? Este en azul, aquí está graficada la curva epidemiológica y en rojo, digamos, los R efectivos. Por supuesto que este eje corresponde a número de casos y este eje a los R efectivos, ¿no es cierto? De ahí lo que se observó fue sistemáticamente una baja hasta que mantuvimos R efectivo pululando en torno al 1, y esto ocurrió aproximadamente desde la segunda semana de agosto del 2020 hasta más o menos inicios de diciembre del 2020, y esto es lo que se llama una etapa de endemia, porque los casos se mantienen constantes, que es lo que estoy mostrando aquí con el puntero en esta curva epidémica. Luego, el R efectivo tendió a subir nuevamente a comienzos o segunda semana de diciembre y volvió a explotar, digamos, a ser mayor que 1 ya la primera semana de marzo, lo que empezó a subir sistemáticamente, digamos, e inauguró la penúltima de las olas cruentas que se observaron durante el año 2021. Entonces, aquí recordemos que cuando el R efectivo empieza a estabilizarse en 1, lo que estamos diciendo es que los casos por unidad de tiempo se mantienen constantes y por lo tanto la epidemia entra en una fase endémica. Esto muestra la positividad de los PCR durante este año, el año entonces que el primer año de pandemia en Chile, y observamos que mientras cuando la epidemia fue lo más cruenta el año 2020, la positividad en términos de media móvil alcanzó entre un 30 y un 35%, y cuando estábamos en las etapas endémicas, esta positividad era del orden del 6%. Sin embargo, adelantemos que hoy día, digamos, en octubre del 2021, si bien hay un recrudecimiento de casos, esta positividad anda del orden del 2,5%. Cuando hablamos de fallecidos, por supuesto que el año 2020, la curva de fallecidos fue una proporción de la curva de incidentes contagiados, y por lo tanto en un escenario de sensibilidad para una ola epidémica se esperaban 32.117 muertes aproximadamente, ¿no es cierto? A marzo
año 2020, de 2021, disculpe, ya se habían registrado 20.660 muertes, y sin embargo, actualmente, en octubre del año 2021, las muertes están cerca de los 37.000 casos. ¿Mm? Y observamos entonces que aquí está la aciaga ola de muertos que hubo en junio del año 2020, y luego una ola no menor, ¿no es cierto?, que se empezó a registrar a finales del año 2020 también. Siempre se ha dicho que el COVID tiene un cierto paradigma de que si una persona se contagia con COVID y va a tener un desenlace fatal, este desenlace se podría producir unas 3 semanas después de haber sido infectado. Sin embargo, en Chile, ese desfase no se observó, al menos el año 2020, porque como se puede ver en el gráfico de la izquierda, la curva de incidentes, contagios en azul, y la curva de fallecidos más bien se mantuvieron paralelas, y por lo tanto a nuestra derecha lo que vemos es la correlación de los casos incidentes con los fallecidos, pero los fallecidos al instante desfasados una semana, desfasados 2 semanas y desfasados 3 semanas, y observamos que la máxima correlación se observa justamente entre los infectados y los fallecidos al mismo tiempo, lo que indica que en esta primera ola del año 2020 la gente no murió en unidades complejas hospitalarias, sino que murió en sus casas o en unidades de urgencia, y su diagnóstico se hizo post-mortem o, como ya he dicho, en estas unidades de urgencia. ¿Cómo se portó la muerte según rango etario? Por supuesto que el rango etario más azotado en esta primera ola en términos de letalidad fue aquí el concentrado entre los 70 y 79 años, y fue del orden de un 28,2% de los muertos. La letalidad que se había observado, ¿no es cierto?, y se ha mantenido bastante constante en términos generales, era o es de aproximadamente un 2,4%, y aquí entonces se observa la letalidad ahora por rango etario, ¿no es cierto?, donde la letalidad más pronunciada la tenemos curiosamente en los mayores de 80 años, con cerca de un 30%, y en el rango etario inmediatamente anterior una letalidad del 13,8%. A nivel sudamericano se han observado letalidades del cerca del 5%, lo que equivale en el caso de Chile a lo que ha ocurrido más o menos entre los 60 y los 69 años. Ahora, durante el desarrollo pandémico del año 2020, se observó que el SARS-CoV-2 fue un virus depredador, o sea, este gráfico muestra las enfermedades respiratorias debidas a SARS-CoV-2, ¿no es cierto? Y observamos que ningún otro virus respiratorio le compitió al SARS-CoV-2, y por lo tanto había una inmensa probabilidad de que si habían afecciones respiratorias, estas eran producidas por SARS-CoV-2, y cuando hablo de una alta probabilidad, estoy hablando de probabilidades de sobre el 98%. Ahora, ¿qué le ocurrió a Chile si es que lo comparábamos con el resto del mundo? Fundamentalmente, aquí estaba el contagio por millón de habitantes, y cuando se cumplió un año de pandemia, habían solo 5 países que tributaban al observatorio de COVID de la Universidad Johns Hopkins que superaban a Chile. Esto eran Argentina, Brasil, España, Estados Unidos, Francia
y Rusia. Chile se mantuvo en una capacidad de testeo de aproximadamente 490.169 test hechos al 2 de marzo, y por supuesto, por lo menos tuvo en una capacidad de testeo, la mejor capacidad de testeo, al menos en el rango sudamericano. Ahora, el 3 de marzo, del 3 de enero se inauguró la campaña de vacunación inicialmente con el personal de salud. La campaña de vacunación masiva ya se inaugura a primeros de febrero del año 2021 con los adultos mayores, y los adultos mayores, la verdad es que adhirieron muy bien a esta campaña y se vacunaron a una gran velocidad. Inicialmente, Chile creyó que podía controlar la epidemia si vacunaba a los mayores de 15 años, es decir, población no pediátrica, lo que significaba 15.173.438 personas, y esto significaba vacunar al 80% de la población chilena. Y si uno hubiera considerado que la velocidad de vacunación se hubiera mantenido a la velocidad que le imprimieron los adultos mayores, esta cifra de 15.173.000 personas probablemente se hubieran alcanzado el 25 de junio del año 2021. Esto es lo que se llama un modelo de crecimiento logístico con asíntota conocida. Sin embargo, a medida que se fueron incorporando rangos etarios menores, la velocidad de vacunación se empezó sistemáticamente a ralentizar debido fundamentalmente a varios ejes. Uno de ellos fue la accesibilidad a la vacuna inicialmente. Segundo lugar, habían pocas facilidades para que la gente entre 15 y 60 años se vacunaran fluidamente. Hubo inicialmente mucha influencia de movimientos antivacunas, etcétera, etcétera, y eso hizo cambiar el panorama a que el cumplimiento del objetivo ya se trasladara a bien iniciado el año 2022, máxime ahora que en realidad se abandonó este número de 15 millones de personas vacunadas, porque ahora ya se considera que para poder tener un control pandémico más eficaz hay que vacunar la población pediátrica a partir al menos de los 5 años, y eso incrementó el hecho de vacunar desde un 80% de la población hasta un 93%. Estos detalles los vamos a dar en el foro que inauguraremos a continuación de esta presentación. La fuente de datos fue el Ministerio de Salud de Chile, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Chile, el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, el Centro de Investigaciones Médicas de la Pontificia Universidad Católica y el Observatorio de COVID de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, Estados Unidos, y las proyecciones y cálculos son de elaboración propia. Muchas gracias.